Hola, bienvenidos y bienvenidas a otra clase de Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Hoy veremos la clasificación de las personas en los conflictos armados y sus características. Antes que nada, vamos a remarcar que si tenemos en claro la aplicación práctica de los principios de Derecho Internacional Humanitario y de Derecho Internacional de los conflictos armados, va a ser mucho más sencillo recordar y vincular las demás disposiciones contenidas en los convenios de Ginebra, de La Haya y en sus protocolos adicionales. En la clase de hoy, específicamente, estaremos atravesados y atravesadas por el principio de distinción, es decir, que oscilaremos entre la dualidad de ser combatiente o ser civil, en tener estatuto del combatiente o no tenerlo. En los convenios de Ginebra, y especialmente en el primer protocolo adicional, se establece quién será considerado combatiente y cuáles serán sus derechos y obligaciones. Los miembros de las Fuerzas Armadas serán considerados combatientes y la clasificación de civiles se dará por exclusión. El artículo 50, inciso primero del primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra dirá que persona civil es quien no es combatiente. Además, está excluido del estatuto de combatiente el personal militar religioso y el personal militar de sanidad. La pregunta es, ¿qué grupos serán considerados Fuerzas Armadas? ¿Y qué características debe tener un individuo para ser considerado combatiente? El primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra establece en su artículo 43, inciso primero, un concepto de Fuerzas Armadas más amplio que el que anteriormente se utilizaba. Las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto se componen de todas las fuerzas, grupos y unidades armados y organizados colocados bajo un mismo mando responsable de la conducta de sus subordinados ante esta parte, aun cuando esté representada por un gobierno o por una autoridad no reconocidos por una parte adversa. Tales fuerzas armadas deberán estar sometidas a un régimen de disciplina interna que haga cumplir inter alia las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Es decir, que ya no serán considerados fuerzas armadas solamente a los grupos armados propios de un Estado. El inciso segundo de la misma norma establece que los miembros de las Fuerzas Armadas de una parte en conflicto, menos el personal sanitario y religioso, que está en el artículo 33 del tercer convenio, son considerados combatientes. Pues entonces, para ser considerado combatiente, el individuo deberá, por un lado, distinguirse de la población civil, o bien con su uniforme o atuendo que lo diferencie de la población civil, por sus signos distintivos y fundamentalmente por llevar las armas a la vista de forma ostensible. Además, debe respetar las leyes y costumbres de la guerra, mientras que los otros requisitos dependen del grupo al que pertenece, como la organización a cargo de mando responsable y que el mismo tenga un régimen disciplinario interno al cual someter al subalterno. La doctrina, y cuando me refiero a doctrina hablo de académicos que analizan el tema, clasifican a distintos combatientes que podemos encontrar en un conflicto armado. Por ejemplo, Domenech Omedas realiza la siguiente distinción. Por un lado, tenemos a los combatientes legítimos, que comprende a los combatientes regulares, irregulares y circunstanciales. Y por otro lado, tenemos a los denominados combatientes ilegítimos, que comprende a espías, francotiradores y mercenarios. Los combatientes regulares son aquellos miembros de las Fuerzas Armadas de una de las partes contendientes, incluyendo milicia, cuerpos de voluntarios y movimientos de resistencia organizados. Los combatientes irregulares son aquellos que el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra consideró como combatientes aunque no cumplan con todos los requisitos. Por ejemplo, y el único que toma como excepción es el requisito de vestir uniforme.
considerando que mientras lleven las armas a la vista y cumplan con las consideraciones de grupo, son suficientes para ser considerados combatientes. Luego, la denominación de combatientes circunstanciales recae sobre los civiles que se levantan en armas para oponerse al enemigo invasor, lo cual requiere que dicho grupo sea espontáneo y por ende desorganizado. Los combatientes ilegítimos son aquellos que participan de las hostilidades, pero no cumplen con algunos o todos los requisitos fundamentales que establece el primer protocolo adicional a los convenios de Ginebra. Se considera como tales a los espías, en tanto con argumentos falsos y no vistan uniforme que permita distinguirlo de la población civil, se encuentran buscando información del enemigo para llevárselo a la contraparte. No obstante, no se incluye el personal que utiliza el uniforme y está realizando tareas de inteligencia sin encontrarse camuflado como civil. También los francotiradores, pero aquellos que no forman parte de las Fuerzas Armadas, ni de grupos ni de movimientos organizados, sino que se trata más bien de personas que actúan en el conflicto armado, hostilizando a una de las partes o a un individuo de forma personal. Los mercenarios también están incluidos como combatientes ilegítimos. Son aquellas personas o grupos de personas ajenas al conflicto armado y contratadas para tomar parte en las hostilidades a cambio de un beneficio propio y personal, que en general tiene que ver con un ánimo de lucro. Además, uno de los requisitos es que no sea nacional del Estado que interviene en el conflicto, ni residente en un territorio controlado por alguna de las partes en conflicto. Tampoco se trata de un miembro de las Fuerzas Armadas, es decir, se excluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas o a los enviados en misiones oficiales o algún técnico especialista que haya sido contratado para el conflicto. La diferencia entre los combatientes legítimos e ilegítimos reside en que solo los primeros tendrán el denominado estatuto del combatiente, que será el que a su vez le dará el beneficio de gozar con el estatuto del prisionero de guerra. El estatuto del combatiente no son ni más ni menos que el conjunto de derechos y obligaciones que emanan de las disposiciones del derecho internacional de los conflictos armados. Entre los derechos podemos mencionar a participar de las hostilidades, a no ser castigado por los daños ocasionados, a beneficiarse de la protección especial si está enfermo, herido o es náufrago, beneficiarse de las normas del derecho internacional de los conflictos armados, mientras que algunas de las obligaciones son llevar las armas a la vista, distinguirse de la población civil, respetar leyes y costumbres de la guerra. El personal militar que participa en las misiones de paz de las Naciones Unidas tendrá el carácter de combatiente siempre que la misión implique la utilización de la fuerza, excluyendo la autodefensa. Es necesario aclarar que si bien está prohibida la utilización y reclutamiento de niños para la participación en las hostilidades, esta circunstancia claramente constituye un crimen de guerra, pero los niños que se encuentran combatiendo van a gozar de los beneficios del estatuto del combatiente.